Muchas gracias, Dianita. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de tomografía desde una perspectiva un poco más sencilla. Aunque mucha gente ya tiene mucho conocimiento acerca del uso del sistema de tomografía combi, de repente todavía algunos tienen dudas, pues que podríamos a lo mejor pensar que son básicas, pero que son importantes acerca de cómo le pueden sacar mejor utilidad a esta tomografía o si de repente para todas las especialidades funciona. La realidad es que sí, que la tomografía funciona en todas las especialidades, pero es importante tener claros ciertos conceptos, ciertos principios, para que realmente yo le saque todo el jugo, todo el provecho a mi estudio de tomografía. De otra manera, puede ser que yo me haga algunos estudios, pues que no sean los más adecuados para mi, para mi caso que estoy viendo en particular y puedo pensar que probablemente la tomografía no funcione. Y es solamente tener de alguna manera algunos detalles específicos bien estructurados. Vamos a empezar. Primero, insisto, cosas muy simples. Pero hay que entender, primeramente, lo que nosotros en odontología, y lo hemos hablado ya muchas veces en otras charlas, pues nosotros hacemos una tomografía que se llama tomografía combi. Y esta tomografía se llama así porque realmente lo que hace al funcionar el equipo, como lo están viendo en este video, es que genera unas de radiación en forma de cono. Esta radiación cónica puede ser de diferentes tamaños, puede ser en diferentes zonas, y todo eso es bien importante tenerlo claro porque basado en este principio es como yo voy a decidir cuál es el que más me funciona para mi especialidad o en caso de ser dentista general también. Interesante también lo siguiente. Existe una evolución importante en lo que son los estudios de tomografía combi. Es decir, la tomografía, ya lo hemos hablado en otras charlas, donde he tenido la fortuna de estar compartiendo con ustedes, hemos hablado de que pues, ha ido evolucionando. Los tomógrafos no son exactamente igual ahora como lo eran hace mucho tiempo. El tomógrafo combi como tal, cuando se diseñó pensando en que el equipo solamente hiciera tomografía. Con el tiempo y con las necesidades del mercado, de los centros radiológicos, de los doctores, de los pacientes, se han diseñado sistemas pues, que no solamente hacen tomografía, sino que también resuelven la parte de radiografías 2D que todavía al día de hoy se utilizan con mucha frecuencia. Y que si bien a mí no me encanta la radiología 2D, pues tiene sus indicaciones, tiene sus porqués, en algún momento se puede utilizar. Y es por eso que al día de hoy existen, insisto, diferentes tipos de tomógrafos. El tomógrafo que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla es un tipo de tomógrafo de los que se diseñaron muy al inicio. Es un tomógrafo que solamente hace tomografía, no hace otra cosa. ¿Cuáles son las ventajas o cómo funcionan estos tomógrafos? Las ventajas de estos tomógrafos versus los actuales es que el tamaño, el cono del que hablamos ahorita, es mucho más amplio. Entonces, con un solo giro de ese tomógrafo podemos obtener una imagen o una cantidad de información mayor en cuanto a la cantidad de cráneo que pueden captar de un paciente. El equipo que están viendo del lado derecho de su pantalla es un equipo de los que se conocen como equipos 3 en 1. Estos equipos 3 en 1 tienen la ventaja de que hacen tomografía y además hacen radiografías laterales, panorámicas, ¿no? PAs, cualquiera de estas.
Sin embargo, la desventaja que tienen contra los tomógrafos convencionales es que el tamaño de toma, la cantidad de cráneo que captan es menor. El cono es más pequeñito, a esto se le llama FOV. El FOV viene siendo el cono. Y entonces el FOV de un tomógrafo dedicado a pura tomografía siempre va a ser mayor, más grande, que el FOV de un tomógrafo que está hecho para un equipo 3 en 1, que hace radiografías y que hace tomografías, ¿no? Esa sería una diferencia básica y fundamental que nosotros tenemos que entender. De repente hay casos en los cuales el paciente tiene un cráneo muy grande y por más que intentemos hacerle una toma con la mejor técnica posible en un tomógrafo 3 en 1, pues probablemente no va a salir todo el cráneo. Probablemente si yo necesito hacer un diagnóstico a nivel de las articulaciones temporomandibulares, bueno, pues ubica a mi paciente de tal forma que salgan bien esas articulaciones, pero probablemente se me corte la punta de la nariz, cosa que no sucedería en un tomógrafo dedicado. Pero esa podría ser una desventaja de los actuales. Pero otra cosa importante es que también lo que ha cambiado es la calidad de la imagen, y la calidad de la imagen en los nuevos equipos es mejor. Si yo comparo al día de hoy la máxima calidad que puede dar un tomógrafo solamente dedicado a tomografía contra un tomógrafo que es 3 en 1, siempre el tomógrafo 3 en 1 va a tener una mejor calidad de imagen porque tiene protocolos distintos de toma, y esos protocolos pues nos permiten hacer imágenes desde otras perspectivas específicamente para cada especialidad, ¿no? Ustedes están viendo en la parte inferior, en un cuadrito azulito, 9 imágenes, que son las 9 posibilidades de tamaño de FOV que nos da un tomógrafo, como en este caso el iCAD, y del otro lado están viendo 5 imágenes, que son las posibilidades de FOV que nos da un equipo como este, que es un equipo de la marca K, ¿no? Diferentes tamaños de FOV. Entonces, la primera cosa que yo tengo que saber, si voy a utilizar tomografía, es, ok, voy a utilizar tomografía para mi especialidad, sea ortodoncia, sea endodoncia, sea maxilofacial, sea periodoncia, ¿qué tamaño de FOV requiere? ¿Qué es lo que voy a observar en ese paciente? ¿Voy a observar algo específico, una zona específica, o quiero hacer un diagnóstico general? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer para elegir y enviar a mi paciente a hacerse la tomografía con la característica de FOV que sea mejor para su caso en particular. Otra cosa bien importante al momento de usar tomografía es entender que los tomógrafos también tienen la posibilidad de hacerme diferentes resoluciones de imagen. Es decir, me permiten que la imagen sea más nítida si es que así lo requiero. Obviamente, cuando yo quiero una imagen más nítida, también tengo que tener en mente, bueno, tengo que estar pensando en que a mayor definición de la imagen se requiere mayor cantidad de radiación. Es decir, entre más definida quiera la imagen, más voy a radiar al paciente. Y eso también es algo que tengo que tener en mente y de lo cual tengo que tener mucho cuidado. Pero a ver, aquí estamos viendo una imagen que dice 10 ppp y 300 ppp. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás midiendo la calidad de la imagen, lo mides en píxeles por pulgada, por eso dice ppp. Del lado que dice 10 ppp, pues son muy pocos píxeles por pulgada, por lo tanto prácticamente la información no se ve, está muy borrosa. Del lado que dice 300 ppp o 300 píxeles por pulgada, la imagen es mucho más nítida. Básicamente algo así sucede con el tomógrafo combi. Cuando nosotros hacemos una tomografía en este tipo de equipos de combi, nosotros lo que hacemos es que generamos un volumen de información, ¿ok? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen que está representando el cráneo tomado de un paciente. Es decir, imaginemos que yo voy ahorita a hacerme un estudio, me coloco en el aparato gira alrededor de mí con un cono, en este caso el cono es un cono grande, de 220 milímetros de alto por 180 de diámetro, y por eso da prácticamente el cráneo completo. Pero ese cráneo completo, esa información completa, está formada por muchos cubitos, que en este caso, los cubitos se llaman voxeles. Los voxeles, lo hemos hablado también con anterioridad, los voxeles, digamos que es el elemento básico de una imagen volumétrica.
a partir de que yo tengo X número de voxeles, es la calidad de imagen que voy a poder observar. Entonces aquí es donde es bien importante saber, cuando yo voy a hacer una tomografía, o incluso antes, cuando yo quiero a lo mejor comprar un equipo, o quiero saber qué calidad de equipo tiene un centro radiológico al que yo mando a mis pacientes, pues una pregunta muy simple sería preguntarles, oye, ¿qué tamaño de voxel es el más pequeño que da tu equipo? ¿Y qué variables tiene de tamaño? Es decir, yo, por ejemplo, puedo hacer una toma en dosis estándar, en dosis alta, en dosis baja. ¿Y cómo voy a poder cambiar la dosis alta, baja o estándar? Pues porque voy a cambiar la cantidad de radiación. ¿Y cómo voy a poder cambiar la calidad de la imagen? Pues porque entre más pequeño sea el voxel, la imagen va a ser de mejor calidad. Es decir, en otras palabras, o de forma un poquito más clara, entre más pequeño un centro radiológico o un equipo de tomografía haga el voxel, mayor definición me va a dar. ¿Okay? Eso es algo que yo tengo que entender y es algo que yo debo de dominar como doctor que tengo una consulta y que estoy enviando a mis pacientes a hacer una tomografía. Debemos de evitar esa situación de mandamos los estudios por enviarlos. Nada más le decimos, vete a hacer una tomografía. Y muchas veces cuando me llega, digo, pues no se ve bien o no está como yo quisiera. Y en la mayor parte de las ocasiones es porque no tengo una indicación clara de lo que quiero enviar. Y al no tener una indicación clara, pues obviamente me envían algo tal vez general que puede ser que a mí no me sirva. Es bien importante que yo, doctor, no el técnico, no el centro radiológico, no hay que tratar de darles la responsabilidad a ellos. La responsabilidad es tuya como doctor de saber cuáles son los equipos que existen, de saber cuáles son las variables que existen que tú puedes controlar y buscar el lugar donde te puedan dar exactamente lo que tú necesitas. Es una responsabilidad propia de nosotros como especialistas que nos dedicamos a revisar pacientes y que pues, les pedimos que hagan el esfuerzo de hacerse un estudio más costoso y muchas veces no les sacamos el provecho porque desde la indicación no sabemos qué indicación mandar. Entonces hay que poner mucho cuidado en esto. Les voy a mostrar algunas cuestiones generales de para qué están hechos algunos de las tomas, de los protocolos, en este caso de los FOBs. Van a ver que muchas se repiten, porque realmente muchas de ellas sirven más o menos para lo mismo. Van a decir, bueno, entonces, ¿para qué nos los muestras? Bueno, para que tengan una idea, una vaga idea de cómo pueden decidir cuándo utilizar un tipo de volumen, un tipo de FOB y cuándo otro. Por ejemplo, si yo necesito hacer implantes en un solo lugar, el paciente está súper bien, es un paciente joven que a lo mejor perdió un diente por algún accidente, pero todo está bien, no tengo que revisar ninguna otra cosa. Pues a lo mejor para un implante único podría ser una toma en 5x5, ¿no? Si voy a extraer un tercer molar, solo uno, bueno, y tengo a lo mejor duda de que ese molar esté cerca del nervio dentario, que tenga una variante anatómica, que esté contactando al segundo molar, bueno, pues también me podría servir. Evidentemente para un diente impactado convencional, en casos de situaciones periodontales donde hay una bolsa específica, no donde tengo que revisar todo, porque el 5x5, como ustedes pueden ver, solamente me da un pedacito, ¿no? A lo mejor una pericoronitis podría estar indicado el 5x5, ¿no? Es ideal para casos de endodoncia, donde yo voy a hacer una endodoncia y no requiero hacer una tomografía de un cráneo completo, porque pues, es solamente para un diente que voy a tratar con endodoncia. Entonces, el protocolo ideal es enviar una tomografía en endoscan, en donde el FOB, perdón, es de 5x5, ¿no? Obviamente, si quiero ver fracturas de raíces que muchas veces no se alcanzan a apreciar, pues es mucho más fácil apreciarlos en este tipo de volúmenes, porque otra de las ventajas que tienen estos volúmenes es que tienen mayor resolución. Entonces, al tener mayor resolución, yo puedo observar mejor este tipo de lesiones como fracturas o fisuras, ¿no? Y que aún así a veces son difíciles de observar. Vean cómo el FOB dice 5x5 y tenemos diferentes resoluciones.
Yo puedo hacer el 5x5 con resoluciones normales, bajas o estándar. E incluso con una resolución que se llama EndoScan, que es la más alta de todas y que sería la ideal para casos de endodoncia. Vamos a revisar el 6x8. Insisto, les va a servir para muchas cosas también similares a la anterior. Obviamente va a tener un poco menos ya de definición, pero bueno, si queremos utilizar colocación de implantes probablemente en diferentes zonas, en diferentes arcadas, bueno, este tipo de toma de 6x8 te va a dar la posibilidad de ver prácticamente las arcadas completas, ¿no? Si nosotros queremos ver terceros molares inferiores y superiores, pues seguramente aquí los vamos a poder observar. Si queremos hacer un análisis de algún tipo de patología uni o bilateral, si ya queremos hacer un diagnóstico en un caso de problemas periodontales generalizados, bueno, esta sería una toma ideal porque me va a dar todo el componente de molar a molar del lado derecho al lado izquierdo del paciente y tanto en la arcada superior como en la inferior. Vean cómo aquí ya desapareció. Lo voy a regresar solamente un segundo. Me voy a ir rápido porque quiero que vean la diferencia. Voy a pasar esto rápido. Aquí, perdón. Voy a darle rápido para que veamos el cuadrito de abajo. Y les voy a pedir que pongan atención, ahora que salga el cuadrito, en cómo donde dice resolución, dice LDT, que sería low dosis, una dosis baja, luego dice estándar y luego dice alta. Y aparte dice endo. El endo es una toma más alta que la dosis alta, una mejor resolución todavía, pero solamente se puede hacer en 5x5. Vean cómo, si paso el siguiente, que es el que estábamos observando, voy a ir rápido también aquí porque ya lo explicamos. Vean cómo ya solo está LDT, o sea, dosis baja, dosis estándar y dosis alta. En tomas a partir del 6 en adelante ya no se pueden hacer endoscan, ya no se puede hacer esa cantidad de definición porque sería demasiada radiación. ¿Okay? Vamos a ver un 8x8 que es muy similar a lo que acabamos de ver hace un rato. Voy a irme un poquito más rápido porque no quiero que esto se vuelva tan aburrido, pero básicamente igual, como es una toma grande, o más bien yo diría mediana, pues podríamos ver la posibilidad de poner guías, de revisar terceros molares, de ver patología, pero algo interesante, en pacientes pequeñitos, como son más pequeños sus cráneos, podríamos hacer una evaluación de los senos maxilares, de las vías aéreas de los pacientes, ¿no? Adicional a lo que estamos viendo en el 6x6. Ya si nosotros necesitamos ver al paciente más amplio, bueno, tenemos una toma que es 8x15, que nos va a permitir igual ver senos maxilares, ver terceros molares, hacer guías, hacer patologías, y este se consideraría de los más grandes en equipos 3 en 1. Ya si nosotros nos vamos a equipos de tomografía específicamente, todavía hay más grandes, ¿no? Y obviamente, como esta es una toma con un FOB mucho más amplio, bueno, pues ya nos posibilita otras cosas como ver articulaciones, como ver las cervicales, como ver la vía aérea completa, sea la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, obviamente ver ya un estudio completo de senos maxilares. Por ejemplo, esto es algo muy útil para los otorrinos. Los otorrinos se han vuelto una de las especialidades que más se ha involucrado en el combi. Realmente no lo conocían, generalmente hacían tomografía médica y hacen mayor radiación, es más costosa, el software es menos amplio en cuanto a herramientas, y ahora están muy contentos con este tipo de tomografías siempre y cuando sean tomografías de 13x15 hacia arriba, ¿no? Y evidentemente un ortodoncista que requiere revisar el cráneo completo, pues también le sirve mucho este estudio. Entonces, tenemos, como acaban de ver y solo les mostré 5, hay muchos más tamaños. Tenemos varios tamaños de FOB. Cada tamaño va a servir para diferente cosa. Yo tengo que tener la capacidad de decidir cuándo mando a hacer uno completo, cuándo uno mediano o cuándo uno pequeño. Y nuevamente, insisto, eso es responsabilidad mía como doctor. Y no puedo darle esa responsabilidad a un centro radiológico. Vamos a ver algunos ejemplos. Digamos,
Yo siempre que mando a hacer una tomografía, pues yo soy ortodoncista, soy radiólogo. Para mí es muy importante hacer un diagnóstico general. Pero yo creo que aunque no seas radiólogo o si seas odontólogo general, si no tienes una zona específica que revisar, yo creo que entre más amplio, entre más grande sea el FOB, más posibilidades tenemos de hacer un diagnóstico certero. Es importante recordar que somos personas que atendemos a otras personas. No estamos atendiendo un diente, estamos atendiendo un paciente que habla, que respira, que deglute. Entonces, entre más amplio sea nuestro diagnóstico, es mucho mejor. Entonces, yo regularmente mando una tomografía completa y el protocolo es revisarlo en los diferentes planos del espacio. Por ejemplo, aquí tengo este plano coronal, donde estoy revisando a mi paciente de adelante atrás y de atrás adelante. Claro, es un video y lo pues, pasé un poquito rápido para no hacer aburrida la charla, pero la idea es, en este corte coronal, lo voy a volver a pasar, ir observando la anatomía de adelante hacia atrás. Y hay algo que es muy evidente, ¿no? Están ocupados los senos maxilares. Es algo súper evidente. Pero no solo hay que quedarnos con lo evidente, también hay que ver lo más detallado posible el paciente. Voy a volver a pasar esta para que la vean. Vean que están ocupados ambos senos. Ahora voy a revisar el corte sagital. Y este es el corte sagital estamos viendo el seno derecho que está un poquito ocupado. Y ahora vamos a ver el corte axial. Y vean cómo en este corte axial se van a observar también pues varias cosas, pero lo que más nos llama la atención, creo, en este caso en particular, pues es que los senos están ocupados, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como odontólogo? Así no sea, insisto, especialista, es, bueno, si tengo esa ocupación, tendría que hablarlo y con el paciente y sugerirle que haga una interconsulta con el especialista en el caso, que sería el otorrino, ¿no? Vean, les voy a mostrar los cortes ya en foto tomográficos de este paciente. Ven cómo hay una ocupación del lado derecho y del lado izquierdo. Claro, la del lado izquierdo, estamos viendo al paciente, recuerden, de frente cuando es un corte coronal. Entonces el seno izquierdo está prácticamente ocupado todo el seno y el lado derecho está parcialmente ocupado. Si vemos las fotos, aquí están divididas las fotos por una línea blanca en medio. Las lado, viendo de frente su pantalla, tienen lado izquierdo y lado derecho. Entonces ven cómo tenemos que observar coronal, en este caso sagital, y ahora vamos a ver axial. Las imágenes, bueno, sí, en las tres vemos que el seno está ocupado. Entonces, mi primera reacción ante haber visto esto es decirle, tienes que ir a hacerte una interconsulta con un otorrino para ver si esto es algo que pasa con frecuencia. Obviamente hay que hacer una historia clínica, hay que revisar signos y síntomas y enviarle al otorrino, aunque él es el especialista, enviarle pues una idea de lo que nosotros creemos que está sucediendo con el paciente. Imagínense que yo fuera a hacer, no sé, una intrusión de dientes y los dientes están, de dientes superiores, perdón, y las raíces están muy cerca del seno y está así de ocupado. Es algo que yo tengo que revisar primero, ¿no? Ahora, si quiero hacerlo un poquito más espectacular, incluso podría, con la tomografía, en este caso una tomografía completa, pues hacer un video en el cual le muestre sus vías aéreas. Vean que aquí en las vías aéreas observamos que la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe se ven perfectamente bien, no se ve algo obstruido. Sin embargo, ahorita voy a hacer un pequeño corte, lo están viendo ahí, para poder observar mejor los senos. Comparen los senos del lado derecho con el de izquierdo que estoy señalando ahí. Vean cómo ahí se ve perfectamente que toda esa zona del seno parece que falta. ¿Por qué? Porque está ocupada, lo vimos en los cortes está ocupado y es toda esa parte de volumen que me hace falta del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, que el paciente vea todo esto. El paciente cuando viene al consultorio y le estás explicando, es frecuente que te dice, doctor, nadie me había enseñado algo así, o nadie me había dicho de mis vías aéreas, y sí, sabe que yo me enfermo muy frecuentemente. Para el paciente es muy
gratificante ver que mandaste a hacer un estudio y se lo expliques y que él lo entienda. Entonces es bien importante. Ahora, siguiendo con este caso, ya vimos lo que se ve más evidente, ¿no? El seno está ocupado. Esta es una panorámica hecha de ese mismo paciente, hecha la panorámica con el tomógrafo. El tomógrafo me puede hacer las mismas imágenes que estamos acostumbrados a utilizar, en este caso la panorámica. Y si ustedes son muy meticulosos, se van a dar cuenta de lo siguiente. Aquí, en el canino inferior 43, hay una zona medio rara en la raíz. Y en la parte anterior de los dientes superiores todo parece ser más o menos normal, aunque se ve un poquito alta la densidad de las coronas. Vamos a ver esta imagen. Vean cómo tiene unas carillas que en la panorámica ni siquiera se veían, y son unas carillas espantosas, totalmente mal adaptadas. Vean cómo ya ha perdido una cantidad importante de cortical vestibular por el hecho de que tiene unas carillas que probablemente clínicamente se ven perfectas. Se ve, la paciente sonríe, se ve con dientes muy bonitos, pero vean el daño que le están haciendo a ese hueso, a esos tejidos por estar colocando una restauración mal ajustada, ¿no? Y les decía, este es un momento de la lesión que veo yo, o no lesión, más bien una variante anatómica en el canino. Vean, si aquí lo movemos un poquito el software, estamos moviendo un poquitito nada más para observar. Vean cómo está ahí una variante anatómica en el canino, ¿no? Si nos seguimos moviendo hacia un lado o hacia el otro, vean cómo se empieza a observar la posición de estos dientes y sus corticales. Es un paciente que ya estuvo en ortodoncia. Vean cómo vamos a llegar a esta zona que les mostré hace un momento, donde está completamente desajustada esa carilla. Vean cómo el diente inferior está totalmente proinclinado, tiene incluso ahí su retenedor. Las dos flechas están mostrando la diferencia que hay de todo el hueso que se ha perdido. Ahí estamos otra vez viendo el seno ocupado y la cercanía de los molares con ese seno. Vean cómo este molar parece ser que se está calcificando el dentario a la altura de la cámara pulpar. Es una paciente joven, es una paciente que no tiene ni siquiera 30 años, es algo raro. Habría que ver si tiene contactos prematuros, si tiene trauma oclusal, si aprieta, no sé. Hay muchas cosas que podemos ver. La imagen por sí solo no te va a dar el diagnóstico, tienes que acudir también a la parte clínica. ¿Okay? Pero ven cómo es muy sencillo y no podemos nada más, bueno, a mí me la mandaron para que yo revisara si le voy a hacer extracción de terceros molares. Y ya, nada más ir a ver el tercer molar y no revisar completo al paciente. Eso es algo que no deberemos de hacer, porque éticamente el paciente merece, después de haberse hecho este estudio, que hagamos una revisión completa del caso, ¿no? Igual, si en un paciente queremos ver articulaciones temporomandibulares, pues yo necesitaría, como hicimos al inicio de la charla, necesitaría hacer una tomografía amplia que me permita observar los cóndilos, como lo estamos viendo aquí. Estamos viendo el cóndilo, la cavidad glenoidea, tanto en sentido sagital como en sentido coronal. Este caso se ve bastante bien. Tal vez hay un poquito mayor de amplitud en la parte medial de los cortes coronales, pero nada grave que me asuste. Si veo que todo está bien y si quiero mostrarle al paciente que todo está bien, o incluso si hay algo que esté mal y que quiero explicarle al paciente, mira, ve cómo está desgastado. Por ejemplo, algo que yo hago con mucha frecuencia es agarrar una tomografía de un paciente que esté bien y luego mostrarle al paciente su articulación si es que está desgastada, para que tenga un análisis comparativo. Y es muy sencillo, es agarrar, por ejemplo, en imágenes 3D como estas, el software, hacer una pequeña segmentación. Y luego con esa segmentación, mostrarle al paciente su cóndilo por un lado, por el otro, por dentro, y irle explicando mientras estamos haciendo estos movimientos, irle explicando pues qué es lo que estamos nosotros observando y si tendríamos o no tendríamos que hacer algo directamente para su articulación. Nosotros podemos estar modificando estos cortes, haciéndolos más grandes, haciéndolos más pequeños. Y vean que es muy sencillo. Esto que les estoy mostrando se hace o está hecho
en tiempo real, no es algo que yo haya manipulado para que se mueva más rápido. Todo esto es en tiempo real. Hay casos que parecen estar normales, que tú los ves que el paciente no te presenta ningún problema, nada, hablando de ATM, pero cuando es abren muy poquito. Y generalmente cuando no abren mucho, muchas veces les decimos, ok, tienes un problema articular, te vamos a hacer un guardo cruzal, te vamos a hacer diferentes terapias, ¿no? Una artrocentesis, diferentes cosas, que para que el paciente abra. Lo primero que tenemos que hacer es revisar anatomía. Vean en este caso, el paciente ya no puede abrir más y no va a poder abrir más, le pongamos lo que le pongamos, porque tiene una hipertrofia de coronoides. Ven el tamaño de la coronoides, está muy grande y cuando quiere abrir la coronoides toca con el arco cigomático, entonces ya tiene una traba mecánica. Si yo quiero que este paciente abra más, tendría que hacer una cirugía para recortar un poco la apófisis coronoides, en caso de que sea necesario, ¿no? Si vemos los cortes, ven cómo al observar los cortes sagitales y el paciente en máxima apertura no llega al tubérculo articular. Recuerden que hay una frase que mucha gente repite, yo lo he hecho también, que dice, los ojos ven lo que la mente sabe. Nosotros no podemos estar viendo la imagen solo observando la imagen. Tenemos que tener conocimientos que nos permitan que nosotros al observar la imagen le demos un sentido clínico a lo que estamos observando. Idealmente, el cóndilo mandibular debería de estar a la altura del tubérculo articular y aquí ni siquiera llega, está limitado, pero no es por un problema de desarreglo interno articular, no se va a resolver con un guarda, no se va a resolver con un lavado. Aquí lo que está sucediendo es que el paciente tiene una limitación a la apertura por una traba mecánica por el tamaño de la coronoides. Entonces, es vital el diagnóstico en los pacientes, ¿no? Y en casos como estos, si eres dentista general, pues no puedes decir, pues yo no soy especialista en oclusión, así que mejor nada más mando una tomografía pequeña. Al contrario, cuando eres dentista general, yo les recomendaría mandar una tomografía completa para empezar a observar a los pacientes y una vez que observes muchos pacientes vas a empezar a dar cuenta qué cosas son normales, qué cosas se repiten y qué cosas no se repiten, ¿no? En otro tipo de casos, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía donde igual estamos usando una tomografía amplia en una resolución estándar, la cual se ve bastante bien. La verdad es que uno no requiere más allá de esto para poder hacer un examen general. Y vean cómo hay un diente retenido y ese diente retenido parece ser que ya está reabsorbiendo a alguno de los dientes presentes. Es un canino. Es un paciente que está con ortodoncia. Entonces, están seguramente intentando bajar ese canino para colocarlo en su lugar, pero pareciera ser, si ven el corte donde están las flechas, parece ser que ya el premolar está completamente reabsorbida la raíz. Sin embargo, y una de las grandes ventajas de la tomografía es poder observar más allá de un solo corte y hacer giros. Pues resulta que no está reabsorbida la raíz. Lo que pasa es que cuando empezó la presencia del canino, en vez de reabsorberse, se empezó a doblar la raíz. Vean cómo se ve la raíz doblada hacia adentro, sobre todo en el corte del lado derecho. Les voy a hacer unos cortes independientes de los puros dientes. Vean cómo se ve esa raíz que completamente se adaptó a la anatomía del canino. Y entonces son cosas que nosotros podemos hacer. Quiero repetirles en este punto que la imagen es una imagen con resolución estándar. La gente quiere hacerle a todos resolución alta porque se ve más definido. Es que no necesitas verlo más definido. Y tienes que entender que si es de resolución alta, estás duplicando o triplicando la cantidad de radiación y eso no es responsable. Sobre todo no es responsable si lo quieres hacer porque no tienes muy buen conocimiento anatómico y crees que un estudio con más definición te va a dar la información que tú no conoces. Eso no va a suceder. Lo que tenemos que hacer es prepararnos cada vez más en anatomía. Todos estamos en constante preparación, y no tratar de mandar a hacer estudios con mucha definición solo porque yo no hago anatomía. Eso no es ético ni es responsable. ¿Qué pasa en los pacientes, por ejemplo, que vienen para hacerse implantología? Bueno, en un paciente para implantología, lo primero que tengo que hacer es adaptar mi panorámica. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un par de espacios en inferior.
si yo quiero saber si caben ya mis implantes, pues lo primero que voy a hacer es preocuparme de las estructuras importantes. En este caso, pues la más importante va a ser el conducto dentario, ¿no? Yo no lo quisiera tocar cuando estoy haciendo mi planeación. Entonces voy a cambiar un poquito el grosor de la panorámica, voy a viajar hacia adelante y hacia atrás sobre esa panorámica hasta observar mejor mi conducto dentario para poderlo trazar tal como lo estamos viendo. Entonces, una vez teniendo bien ubicado ese conducto, lo empiezo a trazar. Y una vez terminado de trazar, le voy a hacer, le voy a pedir al software que me lo dé en color, en este caso en color rojo. Lo puedo cambiar de color si quisiera, lo puedo cambiar de diámetro, que son las grandes ventajas que me da el sistema de tomografía de tener un visor que tiene tantas y tantas aplicaciones, ¿no? Entonces voy a poner mi conducto dentario del lado derecho, el del lado izquierdo, ¿no? Puedo irlo moviendo mientras lo ubico para estar seguro de que voy a estar al centro del conducto dentario. Y una vez que ya coloqué ambos conductos dentarios, lo verifico que realmente esté bien ubicado sobre el conducto. Y entonces sí, puedo ir a tomar algunas medidas. Digo, aquí estoy yo de alguna manera jugando con este caso. Yo no soy implantólogo, pero es un caso en este paciente en particular, es un caso de mi consulta, donde yo le estoy haciendo un tratamiento de ortodoncia y abriéndole espacios para colocar implantes. Y entonces yo puedo estar midiendo mientras hago mi tratamiento de ortodoncia para saber si ya tengo las dimensiones adecuadas para poner el implante que requiere el implantólogo. Y el implantólogo pues va a trabajar con algún software. Hay muchos softwares que le permitan planificar la ubicación de sus implantes, tanto la posición como la inclinación. En este caso están poniendo un implante que tiene ciertas características, pero si yo quisiera sustituirlo por otra marca de implante o por otro tipo de implante, pues solamente le pido al software que me cambie el tipo de implante. Vean por favor cómo ahorita tiene una cuerda ese implante y ahorita le voy a pedir uno diferente y entonces ahora se ve plano. Yo puedo estar cambiando de implante cada que así yo lo requiera, hasta encontrar el implante que satisfaga las necesidades tanto del implantólogo como del restaurador, ¿no? Y una vez que ya está en su lugar, todos los softwares tienen una parte que se llama, bueno, no todos en realidad, pero la gran mayoría, tienen softwares que te permiten hacer algo bien interesante, que es colocar el implante y tú ver el hueso alrededor de los 360 grados del implante que estás colocando, ¿no? Es decir, se le llama normalmente a estas zonas de verificación, verificar que la posición, la inclinación, el tamaño de ese implante en los 360 grados sea el correcto para que no vayas a lesionar o vayas a tocar alguna zona inadecuada. Si nos vamos ya a cosas un poquito más profundas en cuanto a el detalle de lo que puedes hacer, bueno, pues todos sabemos que al día de hoy se pueden hacer guías quirúrgicas. Entonces, si yo cuento con la tomografía y le adiciono en un software preparado para esto a la tomografía del escaneo intraoral, bueno, pues ya puedo jugar con la información del escaneo, con la información de la tomografía, para planificar en conjunto la posición de mis implantes, ¿no? Van a decir, bueno, ¿y qué diferencia tiene esto si ya usted puso un implante en el anterior? Bueno, en el anterior solamente lo puedo observar y puedo medir, pero no tengo algo físico que me permita que el implante quede exactamente donde yo lo ubiqué digitalmente. Y cuando empiezo a utilizar este tipo de sistemas, que ya son sistemas pues más específicos para guías, bueno, yo puedo inclinar los cortes, puedo observar desde diferentes perspectivas mis estructuras. Por ejemplo, aquí estoy viendo la guía quirúrgica, estoy viendo el hueso, el espacio de encía que hay en esa zona. Podría verificar desde una perspectiva oclusal, como lo estoy haciendo aquí, si ese corte está bien ubicado, que no lo está, como pueden ver. Entonces yo lo puedo botar
para que quede mejor ubicado exactamente en la zona que yo lo requiero. Es decir, este tipo de sistemas que ya son sistemas para guías, bueno, pues son más potentes, tienen mayores herramientas visuales y a diferencia del anterior, cuando yo coloco un implante, como estoy haciendo en este momento, va a colocarse el implante, pero viene junto con un cilindro y ese cilindro es el que me va a dar la posición de fresado. Quiere decir que terminando de hacer la ubicación de todos los implantes que yo vaya a colocar en mi paciente, basado en este cilindro, yo voy a poder replicar la posición tanto de profundidad como de inclinaciones de ese implante. Y les digo, las herramientas visuales son impresionantes. Vean cómo podemos ver si durante todo el trayecto el hueso en el corte axial, al mismo tiempo estamos viendo el corte sagital o coronal, que lo podemos ver de frente y lo podemos ver desde atrás. Entonces, las herramientas se van cada vez ampliando y con eso también se amplía la posibilidad de hacer un tratamiento mucho más preciso y más específico, ¿no? Posterior a esto, como les decía, ese cilindro pues me permite que yo diseñe una guía alrededor de ese cilindro, una guía virtual, la cual después se imprime para que ya esta guía impresa se pueda llevar a boca del paciente y hacer la colocación de los implantes. Estos cilindros generalmente vienen así, en colores, y generalmente estos colores son para que pues, visualmente sea más sencillo saber qué tipo de fresas vas a usar. ¿A qué me refiero con el tipo de fresas? Bueno, pues va a venir generalmente un kit. En este caso, este kit viene acompañado con los cilindros. Entonces, si los cilindros son amarillos, voy a usar las fresas amarillas. Si son azules, las azules y así en consecuencia en cada uno de los casos. Esto me permite hacer todo mucho más preciso y más planeado, ¿no? Hay una pregunta, ya vimos, por ejemplo, ahorita casos donde hacemos un diagnóstico general, donde podemos estar encontrando cosas importantes para otorrinos, donde si hay una zona rara o alguna patología, podríamos hacer un corte específico para observarla. Ya vimos cómo podemos ver casos de ATM, estamos viendo casos de implantes. Pensando en el tema de ortodoncia, esta pregunta que hacen con mucha frecuencia, creo que no ha habido una charla que dé en algún foro de ortodoncia que no me digan, doctor, ¿se puede sacar la lateral de cráneo de la tomografía? Y la respuesta siempre es que sí. Esta es la lateral de cráneo de este paciente sacado de la tomografía. Y es muy sencillo. Tú entras al software, hay varios softwares, en este caso, en este software en particular, yo puedo solicitarle que me genere en un paciente diferentes estudios radiológicos 2D. Pero primero tengo que tener bien ubicado este cráneo en el espacio. Por ejemplo, algo que a mí me encanta para mis pacientes entonces es el poder observarles, mostrarles, perdón, su cara, su perfil. El paciente, cuando ve su cara, inmediatamente se siente motivado y dice, caray, doctor, ese soy yo. Y cuando lo pones de lado y en algunos casos está protrusivo, dice, acá sí me veo trompudito. Y ya desde ahí, con las puras imágenes y los puros videos, el paciente empieza a entender qué es lo que está sucediendo. Vean cómo esas imágenes me permiten variar su densidad para verlo en tejido óseo, en tejido dental, o como estamos ahorita en tejido de vía aérea, yo puedo hacer la cara más tenue o mucho más densa, y esto me permite, la verdad, de tener una comunicación sumamente adecuada con mis pacientes y que entiendan perfectamente qué es lo que vamos a hacer y les genera muchísima confianza. Pero regresando al tema de la radiografía, si la puedo sacar de aquí, pues decir que sí, que aquí los estudios ya te permiten, tú puedes pedirle, a ver, quiero una radiografía lateral y el software por sí mismo te va a generar la radiografía lateral, esa es la lateral que vieron hace un momento, ¿no? Si quisiera decirle al software, oye, ahora lo que quiero ver es otro tipo de radiografía, lo que quiero ver es una radiografía, no sé, frontal, pues nada más la pido y en cuestión, esto igual está hecho en tiempo real, no le estoy adelantando el tiempo, es muy rápido el cómo puedo obtener mis radiografías. Si quiero una panorámica, la puedo sacar también de aquí.
Solamente que ahí sí voy a tener que decidir, perdón, esta es una segmento vértex también primero, y tanto la lateral, la panorámica, no, la lateral, la frontal y la segmento vértex se hacen automáticas. Pero ¿qué pasa si yo quiero una panorámica? Ahí sí el programa me va a pedir que yo le diga de qué dimensiones la quiero, es decir, de dónde a dónde quiero que llegue, y eso lo voy a hacer mediante un punteo, voy a ir punteando alrededor en este caso de la mandíbula, poniendo puntos por donde quiero que se genere la panorámica, y después me va a decir qué tan amplia quieres que esté, entonces voy a tener que revisar la amplitud, qué tan amplia, qué tan delgada la quiero, y si es necesario ajustarla, pues la ajustamos, ¿no? Entonces, los sistemas te permiten de manera muy sencilla tener de manera expedita y pronta tu radiografía, y puedes estar jugando con luces, contrastes para mejorarla cada vez más, ¿no? Sin embargo, yo creo que, aunque se puede, una cosa es que se pueda. La cuestión no es si se puede, sino si se debe. Si ya tú estás haciendo tomografía, pues yo creo que lo ideal sería, si quieres hacer una cefalometría o más bien dicho una craniometría, antes de empezar a hacer mediciones o de querer medir sobre una lateral, sacar una tomografía, pues mejor prepararse para tratar de hacer mis medidas desde una perspectiva tridimensional. Yo sigo pensando que si nosotros vamos a sacar de una tomografía en la lateral, pues mejor manda a hacer una lateral, no te compliques, porque no se ve igual, te va a costar mucho trabajo si no estás preparado, entonces mejor manda a hacer una lateral. Yo la verdad es que creo que la tomografía me da muchas más ventajas que el simple hecho de hacer una cefalometría o una craniometría. Si bien es cierto que es una parte, y esto que les estoy mostrando es una craniometría propia, yo diseñé esta craniometría y que a mí me permite en casos como este donde hay cierta asimetría, tomar ciertas medidas específicas. La realidad es que el mayor provecho que le sacamos a una tomografía en ortodoncia no tiene que ver con tiene que ver pues con revisar de manera puntual todas las estructuras que hay alrededor, articulaciones, vías aéreas, obviamente raíces, cales, son cosas que tú puedes revisar de manera puntual y que te dan muchísimo más información que una craniometría. Sin embargo, se las muestro porque también se puede hacer y también tiene sus indicaciones y también se ve bien, se ve impactante, el paciente le gusta, el paciente entiende cuando tú le estás explicando algo. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una parte de la craniometría que se llama simetría mandibular, que no tiene que ver con ningún estudio que ya existe. Esto es una idea propia que me surgió para poder medir qué tan simétrica es la mandíbula del lado derecho contra el lado izquierdo. Y básicamente eso es lo que hacemos cuando utilizamos la craniometría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi caso es para endodoncia? Ahí es donde sí, idealmente me conviene tener una imagen con mucha más definición. Vean, en este paciente hay una lesión importante bueno, sobre todo del lado izquierdo, en el primer molar, hay una lesión ya en la furca. Si yo quiero ver, aquí se ve más o menos bien, pero ¿qué pasa si yo hago un zoom y lo quiero ver más cercano? Ya se empieza a ver medio borroso. Digo, aquí todavía se alcanza a apreciar, pero para un endodoncista, pues ya se empieza a ver un poquito borroso. Si quisieran recorrer todos esos conductos, pues es mucho más complicado con esta calidad de imagen. Entonces, comparemos esta calidad de imagen. Este es el mismo paciente. Vean cómo se ve aquí la imagen. Aunque se alcanza a apreciar, se ve más borrosa que si les muestro esta. Es el mismo paciente, pero con una toma endoscan, donde es una toma de 5x5 y donde hay una mayor cantidad de radiación para tener esta calidad de imagen de endoscan. Si comparamos una con otra, pues no hay comparativa, ¿no? Realmente es mucho más nítida la que está hecha por endoscan. Vean, si observamos nuevamente el corte axial en normal versus el corte axial en endoscan, pues el endoscan tiene mucha más definición y por lo tanto me va a permitir observar mejor
lo que sucede con mis piezas, en este caso con este molar, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen ya al final de esta charla es, ¿qué tanto el CBCT va a ser útil en mi especialidad? ¿Es útil o no es útil? Sí es útil, pero depende, uno, de que sepas decidir en cada paciente en particular cuál es el tamaño de FOB que más te va a favorecer. ¿Necesitas un tamaño de FOB pequeño, mediano o amplio? ¿Qué es lo que vas a revisar para que a partir de ahí tengas la respuesta de cuál es el FOB ideal para ese paciente? El segundo punto importante es qué calidad de imagen necesito para hacer el diagnóstico de mi paciente. ¿Puedo funcionar con una calidad de imagen estándar? O incluso puedo hacerle una baja porque a lo mejor el paciente requiere por diferentes cuestiones de salud general que no le hagamos tanta radiación, entonces puedo hacerle dosis baja, o es un caso que necesito mucha definición, por lo tanto le voy a hacer dosis alta o incluso endoscan. La calidad de imagen va a tener mucho que ver en la efectividad al momento de utilizar mi estudio de tomografía COM. Y por último, y tal vez la más importante, ¿qué tanto conozco yo de, no solo del tomógrafo, qué tanto sé anatomía, qué tanto estoy preparado en anatomía en el corte coronal, en el corte sagital, en el corte axial? Yo sé que al día de hoy existe mucha inteligencia artificial y muchos dicen, bueno, ya con la inteligencia artificial me lo van a hacer todo. No, desgraciadamente no. La inteligencia artificial no puede tomar muchas decisiones por ti, porque la inteligencia artificial depende de cómo la estemos alimentando. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de lo que es la anatomía, la fisiología y además tener un conocimiento de cómo se comporta la tomografía para enviarla desde que hago mi indicación de envío del paciente y después tener un conocimiento acerca de cómo funciona el visor para que yo pueda sacarle el mejor provecho a ese visor y no me quede con la imagen que me manda al centro radiológico. Si yo domino estos tres pequeños puntos, seguramente la tomografía va a ser muy útil en cualquiera que sea su especialidad. No sé si tengan dudas, si tengan preguntas, cualquier cosa estoy aquí a la orden para contestar todas sus preguntas.